يلا شباب. Vamos. Yeah, Vamos, go. vamos, We ya, go. Vamos, vamos, vamos. This is a Unique board. Give me one espresso. but here we are missing Arabic coffee. منذ انطلاق المونديال حكام أسعفهم الحظ بالمشاركة في أكبر تظاهرة كروية وآخرون غابوا عنها. Je perds pourtant la mémoire avec l'âge. Realmente. نطلب طلاب باش ينجحني. Hey, look. Look. Nós éramos mais magros. Wow. I use this word, surprise. Good morning. Good morning, Butter. Welcome to Paraguay. You are welcome. In Alcaz Channel, we will take you about 26 or 36 years before when you start as a referee. Thank you very much. And why you choose to be a referee? Why? Uno cree que siempre las cosas suceden circunstancialmente, por casualidad. Yo cuando estaba en la universidad estudiando ser profesor de educación física, tenía una materia en primer año que era handball, y en ese recorrido de contenidos indudablemente teníamos que aprender las reglas de juego y después saber interpretarlas. Entonces teníamos una práctica de 15 minutos con nuestros compañeros y me tocó dirigir a mí. Cuando termino de dirigir, el profesor me llama y me dice: ¿usted nunca pensó ser árbitro? What about international game, the first game? Y el primer partido internacional fue por Copa Libertadores en el año 94. 94. Colo-Colo de Chile, Sí. Nacional de Montevideo. You remember that game? Sí, todo. La primera vez Okay. en cada una de las cosas de nuestras vidas son imborrables. Es decir, son las que hay como un sello en el alma, ¿no? Un sello espiritual. La primera vez es imposible de olvidarse. وصلنا إلى العالمية وخاصة مع البداية الأولى ومباراة مهمة جدا في حياة الحكم الدولي نيجيريا هولندا 2005 quarter final World Cup Yes. under 20 Nigeria Holanda. What's happened? Ha pasado mucho tiempo, pero lo que sí recuerdo es haber sido un partido extremadamente técnico, físico, con dos selecciones de un gran nivel. Yo fui uno de los partidos que recuerdo a nivel internacional mejor jugados. Sentíme orgulloso, no por mi aspecto de árbitro, sino sentirme orgulloso de haber estado en ese campo pudiendo observar a esos 22 jugadores que lo dieron todo. Fue un magnífico partido
y que fue tan parejo, cualquiera en el transcurso de los 90 minutos, cualquiera de los dos pudo haber ganado, y si termina definiendo por tiro de punto de penal. Si tú me preguntaras cuál es uno de los más lindos partidos que te tocó vivir, ese es uno de ellos. طبعا نكمل حديثنا مع حكمنا الدولي لأول مرة في تاريخ المونديال. مباراة الافتتاح، مباراة النهائي بحكم واحد. Sí, un árbitro indudablemente de preferir, prefiere los dos, jugar el partido inaugural y la final, pero hasta el Mundial de Alemania no se había dado ese caso. Fue el primero en la historia de los mundiales en abrir y cerrar un mundial. Pero digamos que cerrar el mundial todavía no vamos a hablar porque falta mucho. Primero hay que abrirlo. Para nosotros fue, para el equipo argentino con Darío García y Rodolfo Otero, fue una gran responsabilidad porque es un honor abrir un mundial, pero a la vez también es un hecho de mucha responsabilidad y muy importante, porque en el primer juego es donde indudablemente el equipo arbitral tiene que tratar de hacer cumplir todas las directrices que se establecieron antes para que el resto de la gente que está en el Mundial, jugadores, otros jugadores, otras selecciones, otros técnicos, los medios, los periodistas, los hinchas, entiendan ya desde el comienzo cómo va a ser el arbitraje en el resto de la Copa del Mundo. Entonces, cuando se te presentan situaciones como, por ejemplo, que habíamos trabajado mucho y querían que seamos bastante fuertes de entrada, esta cuestión de cobrar un tiro libre y que el jugador adversario se ponga delante del balón y no deje jugar. Querían que estemos muy arriba de eso y sacar rápidamente al jugador para que el equipo que había recibido la falta pueda jugar rápido y agilizar el juego. Me acuerdo que esa consigna la tenía grabada, es más, al primero le dije corrase, al segundo lo amonesté, creo, y ya no se puso más nadie delante del balón, y en el resto de los partidos indudablemente eso ayudó. También fue un lindo partido, un 4-2, pero en un momento se había puesto 3-2, con 2 goles de Costa Rica ahí sobre el filo, fuera de juego, o no fuera de juego. Ese fue el primer partido en la historia que se usaron los intercomunicadores para los árbitros. Y también fue, creo que, el primer partido en un mundial donde se mostraban las repeticiones en la pantalla del estadio. A partir de esa experiencia y de los 2 goles de Costa Rica en posible fuera de juego, el hecho de la reacción del estadio, que eran todos alemanes, por supuesto, jugaban su selección, hizo que ante situaciones no claras, no se vuelvan a mostrar las repeticiones. Es decir, ese primer partido fue una puesta en escena de todo lo que iba a ser el Mundial. Desde la televisación, desde el arbitraje, de todo punto de vista, se probó todo en ese partido y dijeron, bueno, esto sirve, esto no sirve, no lo vamos a hacer más. We're talking about the president of organization of World Cup. He said, I didn't see Elizondo on the game. It was very good and excellent referee. That was first step, is good. Sí, yo creo que el primer partido tiene que ver también con toda esta cuestión de que nosotros comenzamos a entrenar 3 años antes, en el 2003. Indudablemente esos tenían un gran conocimiento de cada equipo arbitral y sobre todas las cosas, no solamente nuestro equipo arbitral era uno de los candidatos, había 3 o 4 equipos en el mundo que podían abrir el Mundial, nos tocó a nosotros y después, bueno, después de ahí vino toda una seguidilla en fase de grupo, jugamos la primera fecha, jugamos en la segunda República Checa-Ghana
y en la tercera jugamos Suiza-Corea. Es decir, no parábamos nunca, es decir, نعم. todas las fechas estábamos dirigiendo. نعم. المباراة الثانية تشيك and Ghana. You remember? Yes. You give 3 red cards. It depends about for first cheek, and also it was kickoff penalty inside the area, and you give a yellow card for who kick the ball from Ghana before you whistle, if you remember. Yes, ahí pasó algo extraño en esa decisión, que es una posibilidad de oportunidad manifiesta de gol, penal y oportunidad de manifiesta de gol, es decir, a penal con tarjeta roja o penal sin tarjeta roja. Para nosotros era tarjeta roja, pero perdí el jugador. No sabía qué jugador era. Entonces me acerco a Darío García para preguntarle cuál fue el jugador infractor, porque tenía que echarlo, red card. Y él me dice, tampoco lo vi, lo perdí. Me concentré mucho en la falta y lo perdí de vista. Entonces, yo me acuerdo que el número 10 de Ghana seguía insistiéndome que lo tenía que expulsar. Y yo le dije, who? Y él me mira así y me dice que estaba por allá, pero por allá había varios de República Checa. Entonces me acuerdo que eran 2 o 3 que estaban ahí, me paré firme y le dije, bueno, a ver, acá de la tarjeta roja, 2 de República Checa se quedaron mirándome y uno hizo así con la cabeza. Y dije, este es, Paul Ricard. نكمل بقية المباريات اللي حكمها في نهائيات كأس العالم 2006. وصلنا إلى المباراة ما بين غانا and تشيكا. كانت في ركلة الجزاء احتسبها إليزوندو، ولكن أعطى بطاقة صفراء للاعب أساموا اللي سدد ركلة الجزاء بدون أن يسمع الصافرة. Sí, yo creo que en esa acción, que fue mucho más amplia porque veníamos del penal, de la tarjeta roja y ahora la ejecución del penal, indudablemente fue un partido muy tenso, muy nervioso, muy físico, e indudablemente los jugadores de Ghana, que ya varios de ellos conocía también por mundiales juveniles, y me conocían, estaban con como todo equipo, como toda selección, queriendo ganar, pero los notaba muy ansiosos, estaban muy ansiosos, como muy acelerados. Entonces lo que había que bajar un poco es esta cuestión de que el árbitro, que es el líder en cuanto a las reglas de juego, también a veces tenés que actuar como maestro, a veces tenés que actuar como psicólogo, de empezar a bajar un poco las ansiedades, y había empezado a trabajar mucho con ellos, con esta cuestión, pero indudablemente teníamos muy marcado antes del Mundial de ser muy firmes en todo lo que era las conductas antideportivas. Entonces ya habíamos acomodado todo para la ejecución del penal, le dije que esperara, no sé si lo hizo a propósito porque quería probar otra cuestión, a ver a dónde iba el arquero o no, pero yo en ese momento lo entendí como una conducta antideportiva porque él tenía que esperar y sabía, y se lo había dicho que espere mi silbato, no me hizo caso y por eso yellow card. نتكلم عن يعني انت انتهيت باليولو كارت، انا اتكلم عن اليولو كارت، وخاصة في المباراة اللي كانت متفجرة من البداية، مباراة سويسرا وكوريا الجنوبية. اعطيت 10 بطاقات صفراء، 5 للاعبين سويسرا و5 للاعبي كوريا الجنوبية.
Ese fue un partido muy importante en zona de grupo porque jugaban la clasificación entre Suiza, Corea del Sur y Francia, a ver quién eran los dos que iban a pasar a octavos de final. Para Suiza era un partido importante, pero para Corea clasificar a una instancia de octavos también lo era. Fue un partido complicado para dirigir. Las amarillas no tuvieron un orden por algo, pero sí hubo un momento del partido que es ahí cuando, porque el partido fue muy cerrado, era un empate cerrado y de repente lo abre Suiza al marcador con un gol que podríamos llamar polémico. ¿Por qué polémico? Porque indudablemente en un avance que termina en gol, el asistente Rodolfo Otero levanta la bandera marcando un fuera de juego. Yo lo desautorizo, se la hago bajar y doy ventaja a esa jugada. Termina en gol y vinieron todos los jugadores de Corea a protestarme. Los pude frenar un poco, pero ahí tuve que amonestar a uno. Y después ese grupo de jugadores se dirigió hacia el asistente porque se había levantado. Bueno, y hubo muchas protestas. Lo que no pudo identificar Rodolfo es que el pase al jugador que estaba adelantado era proveniente de un defensor. Okay. Él se estira y juega la pelota hacia atrás, que yo lo vi claramente, por eso me animé a dar el gol. E inclusive cuando di el gol sabía que iba a tener problemas, porque es muy difícil para el jugador que pueda ver, esté concentrado en lo que nosotros estamos concentrados y vimos claramente. Traté de explicárselo, indudablemente alguno lo entendió, otro no lo entendió, y solamente ese episodio se llevó 3 tarjetas amarillas. أيضا نتحدث عن بقية المباريات وخاصة مباراة إنجلترا والبرتغال, Portuguese and against England, and when you give red card for the best player in England, Wayne Rooney. Sí, partido también difícil, ya en cuarto de final, una instancia que no tenés vuelta atrás, con 2 selecciones que se querían ganar, comerse el hígado, partido muy friccionado y sí, un hecho muy llamativo en el primer tiempo, el pisotón de Rooney. Creo que era Carvalho que estaba abajo, si mal no recuerdo. Fue un partido con entradas y disputas fuertes, a gran velocidad. Sí. Y en el episodio, volviendo al episodio de Rooney, yo estaba ahí, al lado. Lo vi, es como que hasta me costó reaccionar la actitud del jugador. Y cuando estaba así, sí lo pisó, yo lo veo que lo pisó. Y cuando estaba ahí ya para decidir, aparece Ronaldo. Me dice, lo tienes que echar, lo tienes que echar, lo tienes que echar. Entonces tuve que volver a calmar a Ronaldo con Rooney porque eran compañeros, jugaban en el mismo equipo. Y Rooney le empezó a incriminar a Ronaldo por qué esa actitud, hasta que después, bueno, saqué la tarjeta roja y calmé esa situación. Pero algo, verdaderamente, por la instancia que se estaba jugando, por lo que estaban jugando la selección, y una actitud extraña de Rooney que nos sorprendió a todos, inclusive a mí. Y bueno, después se terminó yendo expulsado, pero un partido que me acuerdo que era tan similar, era tan parejo todo que requirió, yo terminé con dolor de cabeza en ese partido, pero no, porque es como que era todo muy rápido, jugaban muy rápido, con mucha precisión, y es ese tipo de partido que no puede cerrar absolutamente en nada. Of course, now it's the last questions in the history of your life. Oh, Have a thank seat, you. Please. نتكلم عن المباراة النهائية والحدث الكبير الذي حصل في هذه المباراة، وهي نطحة زين الدين زيدان للمنافس ماتيزار الإيطالي.
Surprise. Yes. Sí, yo creo que fue la jugada que sorprendió absolutamente a todos, porque ocurrió en un lugar del campo donde yo como árbitro estaba en la otra área penal, estábamos yendo para la otra área penal, así que fue a nuestras espaldas. La gente, el hincha, el periodismo, el resto de la mayoría de los jugadores, todos estábamos mirando hacia otro sector y ocurre el famoso cabezazo de Zidane con Materazzi. El momento empieza, para mí, cuando rechazan el balón hacia el campo de Italia, sobre el otro costado de la mitad del campo, y se va el juego para ahí, yo veo que ahí me percato recién que hay un jugador de azul caído en el piso. Pero bueno, los jugadores se caen y a veces se levantan rápidamente, pero cuando llegamos a la mitad del campo no se levantaba, entonces ahí stop the play, para el juego. Y por los intercomunicadores le pregunto a mi asistente uno, que era Darío García, si había visto algo. Me dice que no. Yo seguía trotando hacia el lugar donde estaba Materazzi caído. Y le pregunto a mi asistente 2, pero por si había visto algo, pero él estaba muy lejos y estaba más en la jugada del otro área conmigo. Dice, no, Horacio, no vi nada. Entonces yo ya no corría tan rápido hasta el azul porque íbamos a llegar ahí sin saber muy bien qué había pasado, nadie vio nada. Y ahí aparece Luis Medina Cantalejo, que fue mi cuarto árbitro. Sí. Y él me indica... Dominicano. Sí. Sí. Y él me indica por el intercomunicador, me dice, yo he visto, terrible cabezazo del Zidane al Materazzi. Y me lo vuelvo a repetir. Repito, me dice, terrible cabezazo del Zidane al Materazzi. Bueno, entonces un árbitro se pregunta, terrible, ¿y cómo fue el cabezazo? ¿Le pegó? Porque él decía que terrible cabezazo en el pecho. Yo nunca me hubiese imaginado. Un cabezazo es en la cara casi siempre de un adversario, no en el pecho. Yo creí que era más que Zidane le había apoyado la cabeza en el pecho y no golpear. Entonces le digo, pero bueno, describime un poco la situación, Luis. Y me dice, pero oye, coño, cuando lo vea en el vídeo del hotel no lo va a poder creer. Entonces cuando me dijo ese, dije, bingo, tarjeta roja. Yo llego al lugar donde está Materazzi sabiendo que Zidane se iba. Yo ya tenía toda la información. Pero a partir de ese momento, como nadie vio, Buffon, que estaba de atrás, sí vio y le va a reclamar al asistente, dice, tú viste. Y Gattuso, que estaba muy cerca de esa acción, también vio. El resto no vio nada, pero cuando llegan todos los jugadores, me acuerdo que desembarca Thuram, que viene de la otra área. Entonces le dice, ¿qué pasó? Entonces Gattuso le cuenta lo mismo que yo ya sabía. Y Thuram no le quería creer. ¿Por qué? Porque jugaban todos en la Liga Italiana, se conocía y dice, ese muchacho que está en el piso no puede ser que haya recibido una infracción porque él es de cometer infracciones. Entonces Gattuso se enoja, le dice, ¿cómo? Si usted es amigo mío, jugamos en el mismo club, compartimos cena con la familia, entonces ahí tuve que calmar la situación. Y en el medio de todo eso, el sonido del estadio. No esperaba una roja, nada, estaban esperando que se levante para seguir. Digo, acá nadie vio nada, esto va a ser difícil. Entonces digo, ¿cómo recreo la situación de la tarjeta roja? Porque no solamente cuando vos tenés que tomar la mejor decisión, también la decisión, tenés que saber administrar esa decisión cuándo la vas a hacer efectiva. Cuando llegué al lugar me di cuenta que no la iba a poder hacer efectiva ahí, pasaban otras cosas, acomodé esas cosas. Y lo que sí dije, lo que todo el mundo sabe, periodista, público y jugadores, es que si el asistente te llama o tú vas a hablar con el asistente, es porque te va a informar algo. Entonces yo hice el acting de ir hacia el asistente, llegué al asistente, le dije, Darío, faltan 10 minutos, te quiero concentrado, me di media vuelta y le saqué la roja a Zinedine Zidane. Cuando le saco la roja,
yo me doy vuelta y anoto en mi libretita, en mi libreta, y Zidane me toca el hombro y me dice, me doy vuelta y me dice, no, no, tranquilo, me dice, yo estoy bien expulsado. Ok. Acepto la roja. Me dice, pero ustedes vieron qué pasó antes. Y yo le dije, no, ¿qué pasó? Agachó la cabeza, se dio media vuelta y Sí. se fue a los vestuarios. تعال محمد، تعال مبارك، تعال. سلم أول شيء خشمك. يا مرحبا، هلا. وي اي حبني. هلا. شلونك؟ خشمك. خشمك. اوكي. Hola, bonito. Yes. That's طبعا هدية من مدير قناة الدوري والكاس السيد عيسى عبد الله الهتمي bonito. لشخصك الكريم. This is a gift from our chairman in Alcas channel for you and to remember Alcas channel. Thank you very much. You welcome. تعال تعال محمد، تعال مبارك، تعال هني. الله 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 الله. طبعا نحتاج إلى توقيعك. يا مرحبا. طبعا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مع إحدى عظماء الحكام في العالم. نلتقي إن شاء الله مع ضيف آخر بإذن الله تعالى قريبا. انتظرونا. إلى اللقاء.